La celebración de la Navidad para muchos está representada por esta noche. Alguien me preguntó que si hoy es la Navidad. En realidad es la transición entre hoy y mañana. Y es una fiesta. Para muchos la Navidad es una fiesta. La palabra Navidad significa natividad, significa nacimiento. Y para muchos es también una convivencia, intercambios, una cena, estrenar. ¿A quién le gusta estrenar? Levante su mano. Nada más, ya apunté a quién les voy a dar para que estrenen. El día de hoy vamos a reflexionar en un significado mucho más profundo del significado que tiene la Navidad para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Porque el texto que acabamos de leer de Juan 1:14 es un texto central del Evangelio. Si queremos entender lo que es la Navidad, tenemos que leer y tenemos que comprender lo que dice Juan 1:14, porque este sentido es el que debe significar a nosotros como cristianos. Sí, está bien, somos parte de la sociedad, de la cultura, somos parte de toda esta dinámica social, pero la Navidad para nosotros significa que el Verbo se hizo carne. Así que mantenga sus Biblias abiertas en Juan capítulo 1. Porque quiero leer desde los primeros versículos. Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que se les conoce como los evangelios sinópticos, porque hacen una sinopsis de la vida de Jesús. Juan se conoce como Juan el teólogo, un evangelio de teología, un evangelio de doctrina. Así que no comienza hablando de Jesús como pues de su padre, de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No comienza así. Simplemente lo hace de una forma doctrinal. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí? Verbo. Subrayémosla porque hablaremos de esta palabra. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y continúa, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De Jesucristo a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. La palabra verbo, la palabra logos, en el contexto en que fue escrito en el Nuevo Testamento, este pasaje de Juan, la palabra verbo tenía, o logos, tenía un significado. Y es que los significados dentro de un contexto social le dan sentido a lo que se dice o a lo que se escribe. En el pensamiento judío, que en estos tiempos convivió con el pensamiento griego, pero que cada uno tenía su propia cosmovisión, tenía su propia filosofía. Para los griegos, hablar de logos, hablar del verbo, era hablar de la razón, así, la razón del universo. Para los judíos, la palabra de Dios o la palabra logos era una revelación y era también el principio de la creación. Pero en medio de esta idea, Juan aparece y escribe y dice, Jesús o el logos no es una razón universal, ni solamente es el principio de la creación, es una persona. El logos es una persona. En el judaísmo, Dios es el santo y trascendente, que nadie podía verlo y continuar vivo. La Biblia lo dice claramente, que si una persona veía a Dios, inmediatamente moría. ¿Recuerdan aquella ocasión con Moisés? Vas a verme. No, pero ¿cómo te voy a ver? Voy a morir. Tú vas a verme, pero solamente de manera parcial. Porque efectivamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ver a Dios era algo simplemente imposible. No solamente porque cualquier persona que veía a Dios moría, sino porque además Dios mismo, quien tomaba la iniciativa para poder acercarse al hombre, lo hacía de tal manera que pues tampoco manifestaba su rostro. Se presentó de diferentes maneras al hombre, sí, a través de algo que se llama teofanía, como la zarza ardiente, como un antropomorfismo, que es alguna parte del cuerpo, como en el caso de Moisés, que a través de una hendidura de una roca miró solo su espalda. Lo hacía también a través de la manifestación de un ángel. Ese ángel representaba a Dios. Juan entonces toma este contexto y muestra que Dios va a venir al mundo y lo vamos a ver. Así que hemos de entender a los judíos que si ellos no creen en Jesucristo y no aceptan que Jesucristo ya llegó, es porque simplemente no aceptan la idea de que podamos ver a Dios a través de un personaje como Jesucristo. Es decir, su ateísmo, su no creer en Jesús, corrijo la palabra, tiene una base, y esa base es que es imposible, según el Antiguo Testamento, poder ver a Dios. Pero ahora Juan dice, pues vamos a ver a Dios. El verbo se hace carne. Pero tenemos aquí doctrinas muy importantes de las que hablaremos, y una de ellas, pues básicamente es, pues hermanos, la doble naturaleza de Jesús. Porque, ¿dónde estaba Jesús? ¿Acaso Él dejó de ser Dios cuando se convirtió en hombre? Nosotros entendemos que no. Él no dejó
de ser Dios en ningún momento, pero que tuvo estas dos naturalezas. Dios, al hacerse carne, nos deja grandes enseñanzas que no podemos dejar de lado. Así que esto es, hermanos, muy compatible con lo que nos enseña la Escritura. Porque encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, que la creación se da, y aquí encontramos ahora a Jesús como el creador, el verbo creando. En Éxodo 40 se construye el tabernáculo y la palabra que se utiliza en Juan 1:14 es que habitó entre nosotros, es literal que puso un tabernáculo en esta tierra para venir y estar entre nosotros. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice que Él es Emanuel, que significa. Juan entonces presenta a Cristo como un verdadero tabernáculo, la presencia viva de Dios entre su pueblo. En primer lugar, hablemos de la encarnación de Cristo, porque esta es una encarnación, el Verbo se hizo carne, porque revela la cercanía de Dios al ser humano. Dios no se mantuvo distante, dice la Biblia claramente en este versículo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tan cerca vino Dios hasta nosotros? Ese Dios santo que decide aproximarse al ser humano, ya veremos de qué manera y para qué. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir? Para muchas personas, Jesús llega, pues, su nacimiento, y a partir de ahí desarrolla su ministerio, etcétera, muere y asciende al cielo. Pero ¿dónde estaba Cristo? Esta es pregunta para ustedes. ¿Dónde estaba? En todo lugar, con su Padre. No, pues ya vamos a platicar más tú y yo, hermana, ¿eh? No la dejen sola, hermanos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? En Filipenses capítulo 2 describe con toda claridad, porque dice el apóstol Pablo, haya en vosotros esa misma humildad que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en gloria, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y dejando su, hasta lo cantamos, ¿no? Tú dejaste tu trono. Entonces, ¿dónde estaba? Pues sentado en su, hasta lo cantamos, sentado en su trono. Ay, más o menos. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en su trono y estaba en su gloria y en su poder. Y desde allí, dice Filipenses, que se despojó y no tomó aquello como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y nació y estuvo entre nosotros. El Catecismo Menor, a esta doctrina se le llama la doctrina de la humillación de Cristo. ¿En qué consiste la humillación de Cristo? Ahora sí, el que me la diga se va a ir temprano. Alguien le iba a decir, Pati. Ya casi, hasta te iba a decir, ya, mira, ya hasta llévate la Biblia. Ayúdenla, para que se vaya temprano nuestra hermana. Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así estaba él. Pero la humillación, ¿en qué consiste la humillación de Cristo? Tiene que despojarse de ese trono y bajar a la tierra y estar entre ellos. Ya mero se va la hermana Pati. A ver, ¿quién más? ¿Qué más? Antes. Brenda. ¿Quién cargó con el pecado de todo el mundo? Puede ser. Ya mero se va la hermana. Ya mero se va. A ver, ayúdenla. Alguien iba a hablar aquí. El que murió, sufrió la muerte. Ahí va también. Ya, hermana, empieza a guardar tus cosas, ¿sí? Empieza a guardar tus cosas. ¿Cómo pasó a ser de un rey a ser uno más de nosotros que murió en la cruz?
No, ya no te vas, hermana. Ya no te vas, hermana. Ya no. Ahí va. Ahí les va, hermanos. Número 1. La humillación de Cristo consiste en haber, es lo que ya lo dijeron, en haber dejado su gloria. Venir y nacer. Someterse a todas las condiciones de la vida y a las miserias. Someterse a la ley. Morir en la cruz y ser sepultado. En eso consistió la humillación de Cristo. Di, hermana, al cabo ni me quería ir. Hermanos, Juan 3:16 no es tan sencillo en el sentido de la decisión divina. Porque Juan 3:16 lo decimos de memoria, venga como dice. Y nos centramos en el amor, pero en el versículo está implícito el desprendimiento del Padre de su propio Hijo. Hermanos, Cristo conoce la experiencia humana desde dentro de la naturaleza humana, porque dice la Biblia que Él incluso fue tentado en todo, mas sin pecado. Y así lo creemos. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos se nos describe a Jesucristo como un sacerdote que nos acerca al Padre y dice claramente, porque Dios nos ha dado un sumo sacerdote que nos conoce, porque vivió como nosotros. Por eso podemos acercarnos a Él, porque Él nos entiende. Jesús conoció entonces esas características del ser humano como el cansancio, el dolor, el rechazo, la tentación y la pérdida. Y hermanos, nadie conoce tanto la tensión carnal porque la lleva hasta su extremo, porque Él fue tentado en todo, pero no cedió. Claro, a veces viene la tentación y a ver cuánto soportas la tentación. Dice Pedro, hay que, como dice el texto, dice se olvidó la palabra, a ver, ayúdenme, está en Pedro, que habla de la tentación, a ver, ¿quién se acuerda? Ahí va, échenle. Habla de la tentación. Ahí va, por ahí cerquita va, ajá, tiene que ver con, ¿no? Dice, cuando viene la tentación, dice, soportad y el diablo huirá. ¿Pero cuál es la palabra? Sean sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, eso por ahí va, pero cuando dice que habla de la tentación, dice que hay que lucharla. Ajá. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Resistir. No así como, ay, si aguanto, échale, más. No, yo veo como cuando se acuerdan de el que se columpiaba, ¿quién era? Un elefante. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. ¿Y cuántos finalmente, hasta cuántos llega? ¿Sí? Eso es resistir porque es una buena telaraña. Pero hermanos, la palabra resistir es pelear. O sea, la tensión de una tentación seguramente todos la hemos experimentado en cualquier aspecto y de repente podemos decir, ay, bueno ya, mejor cedo, ¿no? O seguirla tensando. Nadie conoce tanta tensión o el extremo de una tensión como Jesús, porque Él la llevó hasta lo último y no cayó. Lo vemos fuertemente tentado en el desierto
Y también lo vemos en el Getsemaní diciéndole a su padre, Padre, si fuese posible, que pase de mí esta copa. Sí, lo vemos sintiendo la presión, porque él es humano. Su cuerpo es igual al nuestro. Cuando estaba en el seminario, un profesor nos preguntó a los estudiantes, ¿Jesús tuvo un cuerpo así humano como el de nosotros? Y nuestra respuesta fue, sí. Y entonces nos preguntó lo siguiente, ¿Jesús se enfermaba? Y entonces dijimos, no pudimos ya contestarla. No pudimos contestarla. Y uno pensaría, todavía esta mañana estaba yo reflexionando sobre esta pregunta, porque el cuerpo humano se enferma. Pues sí, sabemos que nos enfermamos. Pero Jesús se enfermó. ¿En algún momento lo vimos enfermo? No lo vemos. Podríamos concluir que porque tiene un cuerpo como el de nosotros y como uno se enferma, entonces Jesús también. Pero eso sería una conclusión a partir de nosotros. Y no en todo momento está una persona enferma. A veces pasa un año y no nos enfermamos. ¿A alguien le ha pasado así de que hoy todos se enfermaron menos yo? ¿A alguien le ha pasado? Claro. Es más, hay gente que dice, no, sí, yo como que no me enfermo. Y uno dice, sí pasa. Es decir, no somos una referencia para concluir que Jesús se enfermara. Y creo que aquí hay algo importante que decir, porque cuando Jesús habló acerca de la enfermedad y acerca de la contaminación del cuerpo, Él dijo que lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale del hombre. Y en primer lugar, lo que encabeza son los pensamientos malos. El budismo, en su principio sobre la vida, dice que la primer causa de sufrimiento del ser humano es las expectativas o los apegos de las personas. ¿Qué pasa con Jesús? Hermanos, resulta que Jesús sabía cómo era el hombre y Jesús trataba al hombre de una manera muy diferente. ¿A Jesús lo decepcionaba la gente? No. ¿Por qué? Miren, aquí adelantito, unos versículos después, vean, ahí en el capítulo 2, versículo 23 de Juan, miren cómo Jesús trata, porque uno ya se enojó, ya me duele el estómago, entonces piense, ya me duele la cabeza, porque esta persona o por lo que sea, y ya me duele la ciática, y ya me duele algo, y todo tiene que ver con situaciones de las relaciones. Eso es algo terrible, hermanos, nos enferman las relaciones. Vean lo que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Versículo 24, esto es maravilloso, maravilloso. Vean este principio de Jesús, pero Jesús mismo, ¿qué dice? Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía a todos. ¿Saben en quién confiaba Jesús? Digamos, humanamente hablando, en nadie. Solamente en Dios. Claro, hoy vivimos un cristianismo y vivimos una sociedad donde hay que creerle al otro. Hay que creerle. Hay que creerle. Y ahora el testimonio de alguien puede tener tanta fuerza y poder, sí. Pero la Biblia dice que Jesús no confiaba en nadie. Eso nos puede ayudar a entender un poquito, porque a Jesús lo veíamos un poco frío, distante. Recuerdan que estaba él predicando, enseñando, y de pronto le dicen sus discípulos, acaba de venir tu mamá y tus hermanos, vienen a verte. Y la respuesta de Jesús parece un poquito fría, porque dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando lo chulearon y chulearon a su madre, bendito los pechos que tú mamaste, él dijo, pues más bienaventurado es. Es decir, él no se dejaba ni siquiera adular. Él no se dejaba convencer y
Podríamos aprender bastante de esto, porque lo que nos hace daño es esperar algo de las personas, y eso, cuando no llega, ¿qué pasa? Nos enferma, nos pone mal, hasta nos morimos. ¿Por qué? Por esto, por confiar en los demás. No lo vean mal, pero sería un buen ejercicio voltear y decirnos, ya no voy a creer en nadie. Y estarían ustedes bien, estarían haciendo lo que Jesús hacía, porque Él, ¿en quién creía? Solamente en su Padre. No creía en la gente. Miren, crean en la gente. Les va a quedar mal. Hasta uno queda mal, no digan que no me vean con esa cara. Creer en la gente, hermanos, no es un principio de cómo Jesús vivía en esta tierra. Ahora, claro, esto hacía que él tuviese, ya que no confiaba en nadie, una comunión constante con su Padre, porque en él sí confiaba, en él sí creía. Y cuando nosotros desarrollamos una relación con Dios y entendemos que el ser humano es como es, porque miren, esta palabra deberíamos de subrayarla muy bien en nuestra mente, porque dice Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dios nos conoce perfectamente y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué hay en el hombre, queridos hermanos? Díganlo fuerte. Así, tal cual, sí, pecado. ¿Qué más hay en el hombre? Vamos a describir ese pecado. ¿Qué hay? Egoísmo, falsedad, hipocresía. Si hasta lo dicen las canciones, ¿no es cierto? Hay una canción que así dice: hipocresía. Ay. Sí, las canciones que describen cómo es el ser humano y nosotros todavía confiando en el ser humano. Maldito el hombre que confía. Maldita la mujer que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en la mujer. Claro, ese es un principio de la Escritura. No podemos confiar en el hombre. Miren, estaríamos más tranquilitos si no confiáramos tanto en el hombre o en la mujer. No nos veamos así de feo. No nos veamos. Pero este es un principio que nos daría mucha paz y mucha tranquilidad. La comunión con el Padre nos hace, hermanos, referirnos solamente a Dios y creerle a Dios porque Él no nos falla. Estamos a la salida del año y parte de nuestros éxitos y parte de nuestros fracasos, porque no siempre se llega hasta donde uno quiere, está precisamente por lo que se atraviesa en el camino y tiene que ver con las relaciones. Señor, ¿cómo puedo vencer una prueba? No confíes en nadie. Pero es que me dijo que sí, que no confíes en nadie. Pero es que me dijo que no confíes en nadie. Pero es que me dijo que no confíes en nadie. Hay que confiar solamente en Dios. Y tal vez ya te pasó por tu cabeza, ¿no? ¿Se acuerdan que pues la experiencia de algunos cantautores les ha llevado a una conclusión así? No, el amor no existe, no me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué, no me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha dejado un mal sabor. Pero no solamente tiene que ver con el amor, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el que te promete algo o que te va a facilitar las cosas. Y después, el ser humano es egoísta. El ser humano es egoísta. Y esto es lo que Cristo nos enseña de cómo miraba al ser humano, porque Él sabía todo lo que hay. Y nosotros también, solo que a veces lo dejamos demasiado teórico. Entonces voltea a ver uno a la gente y dice, ay, es que sí tiene cara de buena gente. Ay, es que tiene, qué bonitos ojos tiene. Ay, mira nada más, no se porte que tiene. No, yo sí le creo. Mi voto por él, mi voto por ella. No,
Bueno, dice la Biblia que hasta el diablo está guapo. ¿Sí o no? ¿Cómo dice la Biblia que es el diablo? Bien, no estamos aquí para chulear al demonio, pero la Biblia dice claramente que él se puede disfrazar como un ángel de luz, como alguien bello, bello. Así que si alguien de repente te dice bello o bella, igual te está diciendo demonio, demonia. Porque no sería tan complicado, simplemente porque estamos guiándonos por lo que vemos en la parte externa, lo superficial del ser humano. Vienen a mi mente dos autores que le preguntan a Jesús en una canción, o le dicen a Jesús en una canción, enséñame, enséñame. A ver, ¿quién se les viene a la mente? Canciones de enséñame a cómo vivir, a cómo perdonar, a cómo amar. ¿Quién es? Emanuel, por ejemplo. Emanuel, en una ocasión yo escuché que él dijo que era una canción escrita para Jesús. Enséñame, enséñame a perdonar, enséñame a amar. Y el otro, hermanos, es un igual cantautor, Arturo Grijalvo, tal vez ustedes lo han escuchado, él es pura música cristiana o música con mensaje cristiano, él dice. Y tiene una canción hermosa con la Filarmónica de Colombia, donde así la pueden buscar, ¿no? Enséñame, y le dice a Jesús, enséñame. Sí, hermanos, Jesús no solamente viene y dice, a ver, voy a salvarlos, 1, 2, 3 por todos mis amigos. Porque no es tan sencillo hablar de la salvación si no entendemos las condiciones en las que llega Jesús para enseñarnos a vivir y para estar bien. Necesitamos pedirle a Jesús que nos enseñe a vivir, porque la Biblia dice que debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo, y no solamente en estos aspectos. Creo, hermanos, que tenemos que imitar a Cristo acercándonos, porque Jesús deja su gloria, deja su trono y se acerca al necesitado. El ambiente de nuestro chat de esta semana está en función de nuestra hermana Anita. Algunos nos acercamos con un mensaje. Algunos nos acercamos a lo mejor ofreciendo algo. En la manera en que nosotros nos acerquemos a una necesidad, hermanos, también es un reflejo de que estamos imitando a Cristo. O sea, uno dice, yo lo decía, hermanos, yo no sé si ustedes lo han pensado. O sea, ¿qué le costaba decir a Dios desde allá? Jesús ya estaba en su trono y decir, a ver, pásame una lista, a ver, fulano se salva, ya está. ¿Para qué tengo que bajar? ¿A qué tengo que ir? ¿Para qué tengo que morirme en la cruz? Desde aquí yo puedo hacer todo. ¿Él tendría el poder para hacer eso? Claro. Pero nos enseña al estar aquí a vivir, a pensar, a actuar y a estar bien. Sí, hermanos, hay que acercarnos a la necesidad y, hermanos, yo les pediría que no cesen sus oraciones por nuestra hermana, que no cesen sus oraciones por nuestros hermanos y por aquellos que nosotros veamos que tienen una necesidad. Acerquémonos hasta donde se acerca Cristo. Él se acerca hasta nosotros, hasta identificarse con nosotros. Una iglesia, hermanos, que se hace presente ante la necesidad, que sale de sus entornos, de sus puertas, de sus paredes y está donde está la necesidad, es una iglesia que imita a Cristo. Y si tú no lo haces, hazlo. Hazlo. En segundo lugar, hermanos, la encarnación de Cristo afirma la dignidad del cuerpo y de la vida humana. Déjenme ir otra vez a este texto. Y aquel verbo, ya dijimos que el verbo no es un principio creador, ni es la razón universal, es Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros hasta ahí. Fue hecho carne, miren. La carne aquí es sarco en griego y es el cuerpo,
es el cuerpo. Situarnos en el siglo I es entender cómo lo estaba entendiendo la generación del primer siglo. Porque la postura griega, en el mundo griego, es que el cuerpo es malo. Malo. De ahí un estoicismo que no pasa de moda. El estoicismo es bueno hasta el punto en que entiende que el ser humano debe controlar sus pasiones, sus pensamientos, y miren que no tendría estrés y no tendría preocupaciones y estaría tranquilamente. Donde peca el estoicismo es cuando dice que no necesita a Dios para poder controlar sus pasiones. Pero el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, dice que el fruto del Espíritu también es el dominio propio. Hermanos, hay una gran diferencia cuando el hombre controla sus pasiones y ser controlado por el Espíritu Santo. Particularmente Platón decía que la razón debía controlar a las emociones del cuerpo. Por lo tanto, entonces, la postura griega era que el cuerpo era malo. La iglesia, después del primer siglo, segundo, tercer siglo, el cristianismo comenzó a enseñar que el cuerpo también era malo, pero no por la misma razón que lo hacía la filosofía griega, sino que ellos decían que era malo porque lo que valía era el espíritu. Y entonces todo lo que pasara en el escenario del cuerpo era malo y había que someterlo. Esto llevó a la iglesia a poner dentro de sus 7 sacramentos, porque tiene 7 sacramentos la iglesia católica, un compromiso del sacerdote, que solo lo hace el sacerdote. ¿Cuál es? El voto de castidad. ¿En qué consiste el voto de castidad? En que no va a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo y la sexualidad o el sexo todavía es más malo. Entendemos que durante la Edad Media, cuando una persona luchaba con sus pasiones, con sus sueños eróticos y con sus sueños húmedos, se levantaba, tomaba una riata y comenzaba a decir, No, yo creo que le hacía, El asunto es que tenía que someter al cuerpo porque el cuerpo le estaba ganando al espíritu. Y entonces eso llevaba a la gente a buscar una santidad, rechazando lo sexual, el cuerpo y lo pecaminoso. Sí, desafortunadamente, a pesar de que vino la reforma, muchas iglesias han quedado con la idea de que el cuerpo es malo. Ahora, si entendemos, hermanos, que en el primer siglo viene Juan y dice, el verbo se hizo carne, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser, porque el cuerpo es malo. ¿Cómo va a venir el verbo? ¿Cómo va a venir Dios y va a entrar a un cuerpo? Y de ahí, hermanos, que era tan difícil que lo entendieran, porque ellos veían que el cuerpo era malo. Vinieron, por supuesto, algunos intentos de filósofos como el gnosticismo y otros más que, pues, querían creer en Jesús, pero no les cabía en la cabeza la idea de que Él haya tomado un cuerpo, porque el cuerpo para ellos era algo malo. Con esto, hermanos, entonces concluimos con la palabra de Dios. No vayan a pensar que el sermón, Concluimos con la palabra de Dios que el cuerpo es bueno. Claro, porque viene Dios y toma un cuerpo, porque el cuerpo es bueno, pero la filosofía humana lo ha hecho malo. Yo no sé qué pienses tú, pero déjame mostrarte cómo la cultura ha distorsionado lo que Dios hizo de manera perfecta. Sí, el pecado vino porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios.
Ya viene el pecado y el hombre comienza a verse y a calificarse. La cultura ha distorsionado esta imagen de lo corporal, estableciendo criterios como lo bonito o como feo. Sí, o sea, Dios lo que ha creado perfecto, viene la cultura y dice, pues este está bonito, este está feo. Y estos criterios de lo valioso y lo no valioso generan también una necesidad de aceptación y también un conflicto en el rechazo como medida de valor de una persona. Por eso nos sentimos rechazados, porque se crean estándares de valor. Veamos lo que pasa en el certamen Miss Universo. ¿Sí? Porque se establecen criterios de belleza. ¿Sí? Si yo le pregunto a la sociedad, ¿qué piensan? ¿Estoy guapo o no estoy guapo? Yo lo sé, no lo digan. Sé que sí, sé que sí. Si les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Soy un hombre feo? Y tal vez lo que ustedes digan lo ha creado la sociedad porque distorsiona lo bello y lo perfecto. Quiero quitar lo bello porque es un concepto muy filosófico, pero quiero dejarlo perfecto. Fuimos creados a la imagen de Dios, por lo tanto somos perfectos. Y vio Dios todo lo que había creado y aquí que todo era bueno. ¿De dónde entonces que yo me vea en el espejo y diga, no, yo estoy pelón, estoy muy feo? ¿De dónde entonces que yo me vea ante el espejo y diga, no, si estoy orejón, estoy feo? Además, no veo bien, pero se me ven bien estos, ¿no? Estoy un poco panzón, jorobado, chueco, me falta una muela, me falta, ¿qué más? Tengo una cirugía, ya tuve 4 hijos, ya me deformé. O sea, todo esto sucede también en la sociedad en la que vivimos, ya ni siquiera podríamos decir, porque la iglesia ha dicho que el cuerpo es malo. Uno mismo lo dice, yo estoy feo. Si tomáramos lo que decía Paco Stanley cuando se miraba al espejo, ¿se acuerdan qué decía? ¿Qué decía? Qué bonito soy. ¿Cuánto me quiero? Algo así, ¿no? Hermanos, lo que pasa es que alguien nos enseñó a dejar de mirar a Dios en el hombre. Miren, si volteamos a ver a la persona que está a nuestro lado, está creada a la imagen de Dios y por lo tanto es bueno y es perfecto. Como creación de Dios es perfecta. Sí, es más, volteen a su lado y díganle, eres creación perfecta de Dios. Díganselo. A ver, espérense tantito. ¿Ahí quién le dijo, a pesar de que estás feo? Alguien dijo por ahí, ¿tienes la imagen de Dios? Eso no te quita lo gordo. Yo lo escuché hasta acá. No, díganse cosas. Hermanos, la encarnación, Dios hecho hombre, nos dice que el cuerpo es bueno. Creados a la imagen de Dios, tenemos que hacer a un lado lo que nos dice la cultura. El cuerpo es bueno porque fue creado por Dios, pero el uso que el cuerpo se le dé puede ser hacia el pecado y eso es una situación de dirección. La mente, hermanos, es creada por Dios, pero si se dirige a usarlo para lo malo, será una mala dirección. Lo mismo las emociones son buenas, pero si las usamos o no las controlamos, ellas pueden ir en dirección o sin dirección. Lo que encontramos, hermanos, es una salvación integral. Cristo salva el alma, sí, la mente, pero también el cuerpo. La teología, hermanos, de lo corporal nos lleva a la resurrección. Le importa tanto a Dios el cuerpo humano que nos lo va a regresar después de que muramos. Y esto sucede en la resurrección. Hermanos, usemos nuestro cuerpo, usemos nuestra mente con la dirección que Dios quiere que le demos. Recordemos que somos un templo redimido, templo del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. Amén. Dios no está aquí, el templo, vamos con Dios porque Él está allá. No, Él está
La Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, hemos de buscar el cuidado del cuerpo. Por lo tanto, hemos de cuidar la salud del cuerpo. Comer bien, dormir bien, descansar bien y... ¿será bueno incluir bañarnos? Hay que bañarnos también porque ahí hay salud. Hermanos, también como iglesia hemos de valorar el cuerpo y el sufrimiento humano. Hay algo, hermanos, que en la medicina se llama el dolor total. Y el dolor total es cuando a una persona no solamente le duele una parte de su cuerpo, le duele el alma, le duele la familia, le duele el contexto, le duele lo que deja, le duele lo que le pesa. Un ser humano ante el dolor, hermanos, no solamente el cuerpo, pero si una persona está sufriendo y le duele algo, acerquémonos y hagamos lo posible porque la persona no sufra. Las leyes han hecho esto, la medicina ha hecho esto. La ley dice que aunque la persona esté sufriendo y ya no tiene reversa su enfermedad, se debe demostrar compasión. Compasión incluso llegando a detener su sufrimiento hasta con una inyección para darle chicharrón. Es una forma de decirlo, ¿no? Es la eutanasia. Nosotros no practicamos la eutanasia, es cierto, no la practicamos. Pero la compasión de la medicina incluso busca esto. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la gloria de Dios. Miren, quiero avanzar al último de nuestros puntos, que es la encarnación, hermanos, manifiesta la gloria salvadora de Dios en Cristo. Dice el versículo 14: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a terminar con estos dos conceptos y ya ahora sí. ¿Ya tienen hambre? Yo también y no me quejo, ¿eh? Yo también y no me quejo. Gracia. Gracia. No se alcanza a ver la gracia cuando tenemos una escena donde hay un bebé, donde hay una dinámica, porque ¿qué se hace hoy? ¿Se arrulla al bebé? Sí, se arrulla al bebé. Y a lo mejor se le da un beso al bebé. Pero no puede ser solamente esto. Nosotros no somos salvados con una imagen tan superficial. Hermanos, es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por la gracia. Somos justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracia, charis en griego, significa dar con gozo. Hermanos, nos puede dar alegría de reconocer que Cristo vino a este mundo, pero quien realmente, de donde viene, es decir, la fuente y la causa, pues experimenta también el gozo. Y yo creo que más gozo que nosotros, porque más bienaventurado es dar que recibir. Si llega la gracia, pero no llega la verdad, si llega la verdad, pero no llega la gracia, pueden tener un efecto diferente. Por ejemplo, yo estoy de repente en una sesión de terapia y debo decir algunas cosas al paciente. Normalmente cuando voy a decir algo que yo considero que es un poquito fuerte, digo, estoy pensando cómo decirte lo que te quiero decir. No, pues dígame, doc. Híjole,
Si no es por ti, es por mí. No, usted dígame, doc, dígame. Es que no quiero que te duela. No, como viene, como viene. No, pues vayas a pensar que me pagas para que te torture. No. Usted échele. Lo que estoy mostrando es sensibilizarlo. Para que cuando yo le diga una verdad, a él no le duela. Hermanos, ¿qué pasaría si llega la verdad sin gracia a nuestra vida? Sin misericordia a nuestra vida. ¿Qué pasaría? Hay dolor. Pero si solamente también llega la gracia y no llega la verdad, entonces, hermanos, no somos conscientes. En el Evangelio, ambas cosas están presentes. Porque dice el versículo, vimos, lean conmigo, versículo 14. Y miren, no sé si en su Biblia está entre paréntesis, pero dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Después dice, lleno de gracia y de verdad. Exactamente, ese mero. En la familia lo vemos porque queremos hacer una corrección a los hijos, pero queremos hacerlo con amor. Como iglesia necesitamos predicar acerca del pecado, pero también tenemos que hablar acerca del perdón de Dios y del amor de Dios. Esto es un evangelio completo. El último concepto es la verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra letheia en griego, letheia, significa no oculto, no encubierto. Aquello que se manifiesta tal como es. Una realidad conforme a los hechos, pero más aún conforme a lo que Dios es. Pero viendo a Jesús, no veían a Jesús. Pero oyendo a Jesús, no oían a Jesús. ¿Por qué nos hablas por parábolas? Precisamente para eso. Para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. O sea, la verdad está frente a nosotros. Y miren, hermanos, que la verdad está aquí, pero nosotros no lo alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque se anteponen nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Para los judíos no podemos entender que Jesús o que Dios viene y se va a hacer hombre, porque moriríamos si lo vemos. No lo pudieron entender. Y hasta la fecha ellos no aceptan que Cristo ya vino. Y para los griegos no podían aceptar que Dios se manifestara en un cuerpo humano. Y para nosotros, ¿qué nos impide ver la verdad? ¿Qué nos impide ver a Jesús? ¿Qué nos impide ver así tal cual? Porque, ¿qué quisiéramos nosotros saber? Aquí está en la Escritura, pero no lo alcanzamos a ver porque ni siquiera nos lo preguntamos porque tenemos otra verdad. Y aquí, hermanos, no me voy a extender, pero aquello que nosotros llamamos la verdad es una versión de la realidad. Creo que en los últimos 10 años eso ha quedado muy claro. La realidad es una percepción individual. Solamente Dios es la verdad. Lo que yo veo no es la verdad. Lo que ustedes ven no es la verdad. Pero si nosotros volteamos, miramos los medios nos dan una versión de la realidad. Y si alguien nos dirige en este país, nos dirige con verdades que son una versión de la realidad. La ciencia, la educación, la sociedad y la cultura se han antepuesto para que no podamos ver la verdad. Y la verdad está frente a nosotros porque Cristo es la verdad. Y su enseñanza y su modelo es la verdad. Y mientras tengamos frente a nosotros estas otras verdades, ¿qué les digo? No la vamos a ver. Oye, pero ahí estaba la verdad.
pero no viste la verdad. Y los judíos no pudieron ver la verdad porque tenían una verdad basada en el Antiguo Testamento. Qué difícil la tuvieron. Yo sé que eran devotos, yo sé que eran sinceros, eran entregados, y ahí están los fariseos. Pero no les ayudó esa verdad para poder ver a Jesucristo. Hoy, que nos vamos a reunir para cenar, nos vamos a dar de abrazos y de besos también. Ojalá, hermanos, que podamos hacer a un lado todas estas barreras y que sepamos que esto no es la Navidad. Esto solamente es una versión cultural de No la podemos quitar porque pues hay que cenar al rato. O sea, eso yo no digo que no, pero no podemos detenernos allí. Yo les invito, queridos hermanos, para que veamos o que le pidamos a Dios quitar de frente a nosotros todas estas barreras. Sí, hermanos, somos egresados seguramente de alguna escuela que nosotros decimos, no, pues yo fui a aprender y fui a leer, tal vez, pero lo único que hacemos, hermanos, es aprender una versión de lo que es esto que llamamos la realidad. Tomemos la palabra de Dios y que esta verdad sea nuestra verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. No vamos a llegar a Dios por tu sinceridad, por tu religiosidad, por tu devoción. Vamos a llegar solamente si podemos ver a Jesucristo. Jesucristo. Si Jesucristo no está en tu corazón, en vano intentarás darle la mano incluso a tu enemigo. No vas a poder, no vas a perdonar. Pero si Cristo está en tu corazón, que vengan todas las navidades que vengan. Pongámonos de pie. Hagamos una oración con intención en esta noche. Hemos escuchado que el Verbo se hizo carne y esto está lleno de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y quiero ser tan claro en esto porque Cristo debe morar en nuestro ser. No se trata de que nosotros lo invitemos, porque nosotros no invitamos a nadie. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, yo los elijo a ustedes. Y una referencia, hermanos, es cómo pensamos, cómo vivimos. Si esto nos genera conflictos, necesitamos decirle al Señor, guíame en tu verdad, guíame en tu verdad, que no me deja amar, que no me deja perdonar, que no me deja servir, que no me deja crecer. Quiero ver tu verdad. No dudo que mucho de esta dificultad venga precisamente en los conflictos con los demás. La decepción, el dolor, los enojos, los conflictos y demás. Hermanos, el amor de Dios en nosotros se refleja amando y perdonando. Seguramente nuestros celulares se van a llenar de chats bonitos de, ay, la Navidad, y salga un chivito brincando. Hermanos, nosotros no podemos guiarnos por eso. Nuestro corazón tiene que ser lleno de Jesucristo, para que podamos amar realmente, para que podamos perdonar, para que podamos ver la luz, porque la luz de Dios no está en este templo, O sea, aquí no hay luz. De repente ya no pagamos la luz y ya no va a haber ni luz, ni pantallas, ni internet. Hermanos, la luz es Cristo. Es Cristo. Amado Padre, aquí estamos delante de ti. No queremos ser solo religiosos y celebrar hoy por celebrar. Que tú hayas venido a esta tierra, Señor, tal vez no lo habíamos reflexionado en la forma en que llegaste. Pero mientras esta sociedad está descuidada, está alejada, está confundida, está en otras cosas.
No permitas que nosotros, teniendo tu palabra, Señor, y el Evangelio, vayamos tras ellos. Ayúdanos a mirarte. Señor, no creemos, ni siquiera predicamos que un 24 de diciembre haya nacido Jesús. Eso no tiene significado para nosotros. Lo que tiene significado es que tu gran amor y tu gracia están en nuestra vida. Y si hoy, Señor, este mensaje ha hecho mella en el corazón de mis hermanos, ayúdanos a todos porque más que palabras queremos vivir a Jesucristo. Queremos sentir a Jesucristo. Y si hay conceptos que están por encima del amor, la verdad, el perdón, la misericordia, Señor, quítalos de nosotros. Porque sin duda, Señor, que la sociedad, la cultura y la información nos van a llevar para otro lado. Llévanos, Señor, solamente a confiar en ti. A confiar en ti. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Jesús, por nacer y crecer y morir por amor a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hacer de nosotros la morada de tu presencia. Oramos. Amén.